Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén viendo este video. Estimados estudiantes y futuros colegas, por acá les saluda Eduard Martínez. Soy médico veterinario y fui profesor del área de histología veterinaria, allí en el Decanato de Ciencias Veterinarias de la UCLA. Y me han pedido la colaboración para ayudarles con gusto con algunos temas de la asignatura y entre ellos, hoy me tomo la libertad de prepararles esta clase sobre la anatomía microscópica o la histología del sistema endocrino. Yo trabajé en la institución durante varios años, actualmente con una maestría en ciencias animales y veterinarias de la Universidad de Chile. Me encuentro fuera del país trabajando y practicando también la docencia. Al final de este video encontrarán mi correo electrónico, también por si tienen alguna duda, alguna inquietud o alguna otra consulta que quieran realizar, ya que he estado dispuesto para ayudar a los estudiantes de medicina veterinaria de la UCLA para lo que necesiten. Entonces, sin más preámbulos, comencemos a hablar sobre este sistema tan particular, ya que el sistema endocrino es una prueba más de la evolución que tienen todos los organismos vivientes, mamíferos específicamente, y también en las aves. Este tipo de evolución ha permitido que al ser organismos todos multicelulares, no importa si es una especie de producción, un animal de compañía o un animal exótico incluso, esa compleja organización pluricelular ha hecho que se tenga que redistribuir el trabajo de la fisiología o la funcionalidad a distintos órganos que después en conjunto conforman sistemas. Esto ya ustedes lo conocen hasta ahora. Eh, en el caso del sistema endocrino, esta coordinación celular ha hecho que se conformen pequeños grupos celulares o verdaderos órganos que ayudan al control de diversas funciones corporales. Eso lo van a entender mucho mejor también cuando vean sus lecciones de fisiología veterinaria. Pero acá, a modo de introducción, es para hacerles conocer cómo numerosas células que se forman en pequeños grupos o, como les decía, formando también verdaderos órganos endocrinos, ayudan junto con el sistema nervioso a controlar diversas situaciones que pueda presentar el animal desde el punto de vista biológico, y eso se traduce como funciones corporales. ¿A qué me refiero? Termorregulación, por ejemplo, la adaptación a los cambios climáticos, eh, la sensación de hambre, de saciedad alimentaria, la reproducción. El control reproductivo también está manejado y gobernado, digámoslo así, por el sistema endocrino y el sistema nervioso bajo ciertos mecanismos celulares y moleculares. También algunos patrones de conducta, tanto sexuales como no sexuales, pueden estar dados por efecto del sistema endocrino, como por ejemplo la respuesta ante la lucha, respuesta al estrés, porque este sistema tiene la particularidad de secretar, entre muchas otras cosas, moléculas que se conocen como hormonas. Ese es su trabajo principal. El sistema endocrino libera hormonas que son capaces de controlar la función sexual, la función a nivel del metabolismo, también patrones biológicos de desarrollo y conducta, ya que así un animal de producción o una mascota de compañía puede ser lo que es a nivel de conducta y también de actividad eh, general, debido a la acción no solo del sistema nervioso, sino también a este sistema conformado por numerosas glándulas que tienen específicas y muy particulares funciones. Desde el punto de vista histológico, ¿qué debemos conocer? El sistema endocrino, a diferencia de cualquier sistema excretor que posee el organismo, por ejemplo, sistema urinario, los órganos del sistema endocrino o los tejidos del mismo son altamente irrigados, poseen numerosos lechos vasculares. La mayoría pueden ser capilares incluso, ya que el sistema endocrino carece de conductos excretores. Así que los productos de secreción son liberados directamente al torrente sanguíneo mediante difusión o mecanismos que lleven consigo el impulso o el paso de
el producto de secreción que se llama hormona hacia la sangre como tal. También debemos reconocer que la mayoría de los órganos del sistema endocrino se derivan de revestimientos epiteliales en el desarrollo embriológico, pero también puede ocurrir por proliferación de otros elementos de las hojas embrionarias. Los productos de secreción del sistema endocrino no siempre van a ser liberados inmediatamente, sino que los pueden almacenar a través de gránulos guardados en el citoplasma celular o depositados en algún espacio que haya a nivel intercelular, conformando una estructura conocida como coloides. Ya vamos a ver ejemplos de estos tipos de almacenamiento más adelante. Y por supuesto, el sistema endocrino que secreta las hormonas responden en general todas las glándulas a un mecanismo de retroalimentación, es decir, ellas reciben un estímulo que es capaz de dar como resultado la producción de hormonas. Y esas hormonas van a ejercer un efecto en distintas partes del organismo, en un órgano particular o varios órganos a la vez, dependiendo de la molécula, ¿no? Entonces, de acuerdo a la concentración de dicha hormona, se da un efecto retroalimentación sobre unos órganos principales que vamos a conocer, entre ellos es la hipófisis, con sus dos componentes principales. Y esa retroalimentación indicará el cese de la secreción hormonal de manera temporal, o también puede ocurrir un tipo de retroalimentación que consiste en que a mayor concentración de hormona se requiere más estimulación de la glándula endocrina para que la siga secretando. Pero todo eso va a depender de distintos mecanismos, condiciones fisiológicas del individuo, y no todos los órganos endocrinos obedecen a un mismo tipo de patrón. Desde el punto de vista microscópico, la formación glandular puede ocurrir a nivel de una superficie epitelial, ya sea en el desarrollo embriológico o incluso de manera tardía en el nacimiento del individuo. Existen distintos tipos de elementos endocrinos, hasta incluso las verdaderas glándulas, que ya son órganos complejos. Pero también existen casos en donde la formación glandular puede ser multicelular sin conformar un verdadero órgano. ¿A qué me refiero con esto? En una superficie epitelial que ya está diferenciada, puede ocurrir una nueva diferenciación a nivel unicelular o multicelular, por ejemplo, estas 4 que están marcadas con un color distinto, y pueden dar paso a ser células con función endocrina, porque vierten directamente sus moléculas, sus productos de secreción al torrente sanguíneo o a un espacio como puede ser la matriz extracelular, y de allí se difunde al espacio vascular. ¿Okay? También se dan los casos en donde ocurre una proliferación celular, comienzan las células a dividirse, a multiplicarse, a crecer en número, y luego por distintos mecanismos se separan de la membrana basal y lámina basal de origen, se aíslan, se independizan y ocurre una migración de precursores de vasos sanguíneos que las van a rodear. Y de esa forma también se forman las glándulas endocrinas, que pueden estar inmersas dentro de un órgano o ellas mismas ser el órgano. Eso lo vamos a ir entendiendo al paso que vayamos viendo los demás componentes del sistema endocrino. Si tienes alguna duda, puedes hacer pausa para repetir esta pequeña explicación de cómo se forman las glándulas endocrinas, cómo se forman los tejidos endocrinos. Y si no, al final de este video vas a tener disponible un correo electrónico donde puedas consultarme directamente, pero también pueden consultarle a los profesores que se encuentran en el área. Entonces, para resumir este pequeño inicio, el sistema endocrino está conformado por grupos celulares y también órganos verdaderos capaces de sintetizar hormonas, que son moléculas encargadas de regular algunas funciones corporales, y ese proceso de regulación
ayuda a mantener el equilibrio funcional o fisiológico de ese individuo y eso se conoce como la homeostasis. El sistema endocrino se caracteriza también por trabajar en ciertas funciones junto con el sistema nervioso, dando paso así al término que quizás escucharán más adelante, no acá con nosotros, pero sí en otros apartados y también asignaturas, escucharán el término de sistema neuroendocrino. Pero conociéndolos desde el punto de vista microscópico, vamos a verlos por separado. Y bien, entonces dejemos definido qué es una hormona, porque eso también es importante conocerlo, no solamente para decir, bueno, el sistema endocrino produce hormonas, sino también conocer químicamente qué es una hormona. Se define así. Las hormonas son productos de secreción celulares o de órganos que, viajando a través de la circulación sanguínea, tienen la capacidad por gradiente de regular la función en un órgano o tejido que será el blanco o la diana de esa molécula. Y esas hormonas pueden tener una composición proteica, es decir, una proteína estructural compleja. Puede ser una hormona también, una molécula de naturaleza lipídica, teniendo como precursor al colesterol. O puede ser glicoproteica también. También puede ser derivadas de aminoácidos, es decir, polipeptídica, etcétera. En el sistema endocrino, las células se van a organizar ya sea en forma aislada, formando pequeñas agrupaciones o verdaderas glándulas endocrinas. Y eso vamos a ver un pequeño esquema en la siguiente diapositiva. ¿A qué me refiero con esto? Para ejercer su función adecuada como sistema endocrino, las células pueden encontrarse en forma aislada, dispersas en otros sistemas corporales, como en el sistema urinario, sistema reproductor, sistema digestivo, respiratorio. Un ejemplo que podemos ver en estos sistemas puede ser si tenemos el sistema reproductor. En el caso del sistema reproductor, hablando ya de los genitales, de las gónadas masculinas, femeninas, y muy específicamente en el tracto, perdón, no en el tracto reproductor, sino en uno de los órganos del sistema masculino, que son los testículos, se encuentran unas pequeñas agrupaciones celulares aisladas del resto que se llaman células sustentaculares. Las van a conocer más adelante cuando vean sistema reproductor del macho. Esas células se encargan de sustentar, de sostener, darle nutrición a los precursores de los espermatozoides, pero ellas también son capaces de segregar una molécula que conocemos coloquialmente así, como la hormona antimülleriana. También en otros órganos como el sistema digestivo existen células endocrinas, según la especie, pero en ellas incluiríamos al ser humano, que son capaces de secretar hormonas relacionadas con mecanismos de saciedad, mecanismos de propulsión o de peristalsis intestinal, es decir, los movimientos que hace el intestino para ir desplazando el alimento ya digerido, pero también esas hormonas pueden indicar regulaciones de pH en el microambiente, también controlar la saciedad del alimento o estimular e inducir el hambre. ¿Sí? Esos son un par de ejemplos que quiero dejar claro para que sepan que hoy día el sistema endocrino ya no es solamente hablar de las verdaderas glándulas endocrinas que verán macroscópicamente en sus disecciones anatómicas. También desde el punto de vista microscópico las hay como células endocrinas aisladas, es decir, que no forman conjuntos, pero también hay pequeñas agrupaciones de células endocrinas. Aquí están un par de ejemplos como lo son los islotes pancreáticos, es decir, dentro del páncreas existen los adenómeros, esas unidades secretoras exocrinas, secretan los jugos pancreáticos, pero también están pequeños grupos celulares conformando pequeñas islas o islotes con función endocrina. El tejido adiposo, a la fecha de grabación de este video, es considerado también un órgano endocrino debido a que él es capaz de secretar adiponectina y otras hormonas o moléculas que van a estar
tanto relacionadas con la termorregulación como mecanismos involucrados con el hambre y la saciedad. También se habla el efecto negativo del tejido adiposo, ya que es capaz de secretar otros factores que son proinflamatorios, y de allí que se hable mucho en humanos la relación entre la obesidad y diabetes, porque el tejido adiposo también es capaz de secretar moléculas proinflamatorias que puedan atacar a órganos diana como el páncreas, por ejemplo. Y en tercer lugar, no menos importante, tenemos a las glándulas endocrinas, que son aquellos órganos que vamos a ver de aquí en adelante, que ya están constituidos, bien conformados. Y de último vamos a ver a los islotes pancreáticos. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, recuerda, puedes hacer pausa en este video para volver a escuchar y ver con detalle, consultar a los profesores del área, a los docentes, o escribir un correo para aclarar dudas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo esas células del sistema endocrino se organizan. Ellas no están dispersas dentro de los órganos o dentro de los tejidos, sino que hacen agrupaciones celulares cordonales, es decir, vemos a las células una tras de otra, formando estructuras verticales o horizontales bien definidas, bien características, y las llamamos agrupaciones celulares cordonales. También son capaces, según el órgano, de formar agrupaciones de tipo folicular. ¿Qué es básicamente un folículo? Por si no conoces el término. Un folículo en sí es una estructura o una pequeña cavidad en forma de saco o de pequeña bolsa formada por un conjunto de células. Aquí tenemos el esquema representativo de cómo se vería un folículo. Es una pequeña estructura sacular. Esto está como cortado a la mitad para que podamos ver la esquematización. Vean que aquí hay una pequeña cavidad. Y sí, hay órganos endocrinos. Hay un órgano en particular que da como resultado esto, agrupaciones celulares foliculares. Y en esta cavidad, que no está vacía, se deposita el material precursor o preformado, esas prehormonas, digámoslo así, son las hormonas no activadas todavía, y se depositan allí, formando en esta área un relleno con material bioquímico que se conoce como coloide. Por último, también tenemos que en las glándulas endocrinas las células se organizan formando agrupaciones reticulares, es decir, todas las células pueden estar unidas en conjunto formando una estructura semejante a una malla o red. Y esas son las que se conocen así como agrupaciones celulares reticulares. Vamos a comenzar entonces ahora hablando del primer órgano endocrino, que es la hipófisis. La hipófisis se encuentra en un sitio que ustedes ya deben de conocer y está a nivel del hueso esfenoides, alojada en un sitio conocido como la silla turca o silla turca del hueso esfenoides, es decir, estamos hablando ya dentro de la bóveda craneana. La hipófisis es un pequeño órgano, de acuerdo a la especie animal, puede variar en cuanto a tamaño y dimensiones, y se habla de que incluso puede pesar hasta medio gramo. Es pequeño realmente, ¿sí? Está unida por un pequeño pedículo al hipotálamo en la base del cerebro, es decir, la podemos encontrar a nivel del mesencéfalo y diencéfalo. Y guarda una relación funcional con esa zona que acabo de mencionar y también con este otro órgano importante que aquí no lo vemos marcado, pero lo veremos en la siguiente diapositiva, que se conoce como el hipotálamo. La hipófisis tiene su origen a nivel embriológico, de acuerdo a la especie, va formándose entre el primer y segundo tercio de la gestación, y su origen es básicamente de tipo epitelial. Ya vamos a ver más adelante eso. Anatómicamente hablando, la hipófisis se encuentra en ese espacio que les mencioné, como la silla turca del hueso esfenoides, y está unida por un pequeño pedículo
que se le conoce como el infundíbulo, hacia el hipotálamo. El hipotálamo es también perteneciente al sistema nervioso, ¿sí? Y en el hipotálamo se encuentran pequeñas agrupaciones de cuerpos neuronales que se conocen como núcleos nerviosos. Ustedes ya deben de tener el conocimiento de qué es un núcleo nervioso si ya vieron tejido y sistema nervioso. Este órgano está dividido principalmente en dos porciones. Una, conocida como la adenohipófisis, que es una porción glandular, y la otra conocida como la neurohipófisis, que es una porción con agrupación neurológica, es decir, aquí vamos a encontrar tejido nervioso también. En medio de ambas hay una porción conocida como la porción intermedia, parte intermedia o la pars intermedia. Aquí a nivel de este pequeño pedículo donde se conectan hipotálamo e hipófisis se encuentra esta región conocida como infundíbulo y también hay una pequeña porción conocida como la parte tuberal o porción tuberal, perteneciente también a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis. Ese órgano tan diminuto, ampliado acá, tiene prácticamente la responsabilidad de ayudar a estimular las demás glándulas endocrinas que conoceremos y además de eso trabaja en conjunto con el sistema nervioso para el control del funcionamiento o la fisiología normal de un individuo. Desde el punto de vista embrionario, como les decía al principio, ella tiene su origen básicamente ectodérmico y los dos componentes están unidos entre sí, pero resultan como formación de la siguiente manera. Al inicio, durante el desarrollo embriológico, una pequeña porción de la cavidad oral primitiva, llamada así, que tiene agrupaciones celulares epiteliales, se proyecta en sentido ventrodorsal formando una pequeña, primero cavidad tuberal y luego se va ensanchando por proliferación celular. Y al mismo tiempo, a nivel de lo que es el diencéfalo primitivo, comienza una proyección en sentido ventrocraneal de lo que va a ser a futuro la neurohipófisis. Estas dos estructuras se van a cruzar y se van a complementar, mientras que el tejido epitelial proveniente de la cavidad oral primitiva va formando una pequeña cavidad llena de líquido conocida como la bolsa de Rathke y se va uniendo a su vez a esa proliferación del tejido nervioso diencefálica que va en sentido ventrocraneal. Ambas se van a cruzar en conjunto y en un momento del desarrollo del individuo, el hueso esfenoides, que está en proceso también de diferenciación y conformación, está, digámoslo así, separado en láminas óseas y luego se fusionan esas láminas para dar origen al hueso en sí. Y debido a la ocupación en ese sector del órgano, se forma esta depresión ósea, que es la que conocemos como la silla turca. Y de esa manera, a través de mecanismos moleculares, se da la diferenciación celular y tendríamos como resultado una atrofia o involución, mejor dicho, de la bolsa de Rathke y tendremos ya la conformación celular conjunta de esos dos grandes componentes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Aquí tenemos dos visiones esquemáticas y también histológicas. Aquí podemos observar, esto es tomado de un atlas a color de histología humana, donde podemos ver los dos componentes principales, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y acá, este es un corte histológico coronario, o coronal, como lo quieran llamar, donde podemos observar, esto es adenohipófisis y esto la neurohipófisis. Este material que estoy señalándoles con el láser no es fácil de ver siempre, es un órgano que se debe buscar de manera específica cuando se están haciendo los preparados anatómicos. Y este está tomado, este corte histológico está tomado
de una página en inglés conocida como Histology Guide. Más adelante tendrán la referencia para que puedan buscarla. Esta imagen proviene del Atlas de Histología Veterinaria de Bacha y Bacha. Se los recomiendo mucho para que puedan estudiar e identificar allí al momento en que estén en el desarrollo de la práctica, para que así puedan ir de la mano revisando los componentes y también observándolos directamente al microscopio. Aquí tenemos señalado la adenohipófisis, es todo esto que estoy señalando con el apuntador, y aquí todo esto corresponde a neurohipófisis. Bien, y más específicamente, como se ve aquí anotado, está un sector de la adenohipófisis conocida como la parte distal. Tenemos aquí con el número 8 la parte intermedia, que ya vamos a ir conociendo y desglosando. Con el número 9 la parte nerviosa, la verdadera neurohipófisis. Bien, y la parte o porción tuberal, ya que este es el pequeño pedículo que vimos en el esquema de la anatomía de la hipófisis. Este es el pequeño pedículo que conecta a esta glándula endocrina con el sistema nervioso que se encuentra aquí dorsalmente. Bien, esta es una visión a menor aumento del mismo órgano. Ahora, para poder conocerlo, veámoslo en partes. Vamos a ver primero lo que corresponde a la adenohipófisis, que como les dije es una porción de tipo epitelial originada del ectodermo. Ella se divide en tres partes: la parte distal, la parte tuberal y la parte intermedia. Bien, comencemos con describir o hacer conocer las poblaciones celulares presentes a nivel de la parte distal o la pars distalis. Aquí, en la parte distal, nos vamos a encontrar con dos grandes poblaciones celulares. Primeramente, tendremos a las células cromófilas, que se dividen a su vez en células cromófilas acidófilas y basófilas, y las células cromófobas. Estos nombres de las poblaciones celulares vienen dados principalmente por la afinidad tintorial que tienen estas células con la hematoxilina y la eosina. Bien, es básicamente eso. Estas células, empezando por las cromófilas, ellas contienen gránulos citoplasmáticos que permiten captar muy bien los colorantes histológicos de rutina. Y por ello, también dependiendo de la estructura molecular, de la composición de esos gránulos citoplasmáticos, es que verán una extensa afinidad tintorial por la eosina o la hematoxilina, de allí que tengan esos nombres: células cromófilas acidófilas o cromófilas basófilas. ¿Qué sucede con las células cromófobas o por qué son llamadas así? No quiere decir que las veamos como células en blanco, digámoslo coloquialmente, sino que estas células carecen de gránulos citoplasmáticos al menos visibles con el microscopio óptico. Entonces el citoplasma es más reducido y por lo tanto no tiene una buena capacidad de afinidad tintorial. Es por ello que se le dieron así el nombre de células cromófobas. Ellas las vamos a encontrar en esta porción de la adenohipófisis, que es la conocida como la parte distal. Estas células, empezando por las cromófilas, se caracterizan porque, además de ser las más abundantes y su afinidad tintorial, ellas han sido detectadas por inmunocitoquímica para reconocer las funciones de ellas como tal. Las cromófilas acidófilas, por ejemplo, contienen gránulos de secreción intensamente afines con la eosina, y dentro de ellas hay un grupo conocidas como las células somatotrópicas o somatotropas. Las somatotropas son las que se encargan de liberar esas hormonas que son capaces de vincularse con el crecimiento, y también las lactotropas. Las células acidófilas lactotropas son capaces de estimular a través de la producción de prolactina la proliferación, diferenciación del tejido mamario y también la secreción láctea. Las células cromófilas basófilas se dividen en células basófilas adrenocorticotropas
que son aquellas capaces de almacenar gránulos, capaces de segregar la adrenocorticotropina, que es una hormona estimulante de la glándula adrenal. Esa la vamos a ver más adelante. Células basófilas tirotropas y células gonadotropas, que cada una respectivamente liberan hormona estimulante de la tiroides, esta que está acá, conocida como la ETSH, y las gonadotropas, que son capaces de inducir estimulaciones a nivel de las gónadas, masculina o femenina, como lo son la FSH y la LH. Veamos acá en esta imagen histológica. Esto es proveniente del Histology Guide y aquí estamos observando un corte microscópico a mayor aumento de la hipófisis, específicamente estamos en parte distal. Aquí estamos viendo, por ejemplo, donde estoy pasando el apuntador. Fíjense bien cómo están las células, por eso quise venir hasta aquí para poder hacerles la breve descripción. Las células endocrinas a nivel de la hipófisis se agrupan formando pequeñas formaciones cordonales, pero también hay algunas que se forman de manera dispersa, dando también como resultado pequeñas agrupaciones reticulares. Esto es más escaso que la anterior descrita. La morfología de dichas células es normalmente poligonal o poliédrica y vamos a observar, por supuesto, es la afinidad tintorial de dichas células. Por donde sigo pasando el apuntador láser, están viendo un conjunto de células. Fíjense cómo la afinidad tintorial da como resultado que su citoplasma sea muy coloquialmente hablando, color violeta. Por lo tanto, estamos hablando de quién, de qué tipo de células. Espero que lo hayas dicho específicamente. Son células cromófilas basófilas. Ahora, prestando detalle por aquí, por este otro sector, por este otro, incluso por diversas partes, podemos observar por donde estoy pasando el apuntador. Presten atención básicamente al apuntador. Existen numerosas células donde podemos ver cómo la eosina es captada a nivel citoplasmático, como ustedes ya están acostumbrados a ver en los preparados histológicos de rutina. Entonces, esas que estamos allí señalando con el apuntador láser corresponden específicamente a células cromófilas acidófilas. Para poder saber cuál será una somatotropa, una tirotropa, habría que hacer marcajes especiales con inmunohistoquímica. Esas no vienen al caso de manera particular. Lo importante es que ustedes puedan reconocer que están viendo hipófisis acá, junto con la población celular que estamos detallando aquí. En este caso serían las células cromófilas basófilas y las células cromófilas acidófilas. Aquí también en este campo microscópico pueden observar esta estructura intensamente acidófila. Pueden ver algunos núcleos acá que corresponden a células planas. ¿A qué se les hará semejanza? Voy a hacer una breve pausa para que usted pueda pensar e indicarme qué podría ser mientras voy señalando con el apuntador. Si lo pensaste y acertaste es correcto. Si no, simplemente te invito a que repases un poco la diferenciación histológica. Lo que les he estado señalando son vasos sanguíneos. Recuerden que este es un órgano endocrino y como no tiene un conducto excretor, entonces el producto de secreción va a ser vertido a la circulación sanguínea. Por ende, los órganos endocrinos deben de tener una buena red vascular. En este caso estamos viendo tanto capilares sanguíneos como vénulas y lo que les hablaba acá, esos núcleos de células planas son núcleos de endotelio vascular. Y estamos viendo numerosos eritrocitos ocupando esos vasos sanguíneos. Aquí viendo en otra imagen, otro sector de corte histológico también de la adenohipófisis, vamos a observar. Aquí tienen, por ejemplo, una célula cromófila basófila, bien distinguida. En este caso, por la forma del corte histológico, el núcleo tiene una apariencia de desplazamiento hacia la periferia. Pero normalmente el núcleo se encuentra más en posición centrada, es dependiendo del plano de proyección del corte. ¿Ok? Y lo que vamos a ver ahora son cómo hay algunas células
de aspecto pálido, con un núcleo ovoide, también posicionado en forma central o un poco excéntrico. Y esas células con escasa tinción citoplasmática pueden estar mezcladas allí dentro del parénquima de este órgano. Esas células que voy señalando con el apuntador láser, que carecen y tienen muy poca tinción, no tienen ni afinidad por la eosina ni por la hematoxilina, son las que se conocen como células cromófobas. ¿Ok? Entonces ellas también se encuentran allí presentes en la adenohipófisis. Aquí vamos a señalarles para que ustedes puedan distinguir con claridad. Y acá, nuevamente, otra imagen para repasar. Así se ve una célula cromófoba con un núcleo prominente, ovalado, una forma poligonal o poliédrica y que no es capaz de captar muy bien los colorantes de hematoxilina y eosina. Y aquí una célula cromófila acidófila y otra cromófila basófila, para que puedan así comparar. Las células cromófobas se ven escasas en los campos microscópicos dentro de la adenohipófisis, pero igual ellas pues no es que carezcan de funcionalidad, sino que son importantes, solo que existen en menor proporción dentro de este órgano. Siguiendo con la adenohipófisis, ahora vamos hacia la parte intermedia o la parte intermedia, que en este caso, en esta fotografía del atlas a color, está señalada aquí con el número 8. Esta es la parte intermedia de la adenohipófisis. Y para ubicarnos nuevamente, número 7, parte distal de la adenohipófisis. Número 8, parte intermedia de la adenohipófisis. Y con el número 3, esta pequeña área que no les había señalado antes, pero que existe allí, ese es el vestigio de la bolsa de Rathke, para que no se confundan ni crean que es que el órgano está separado, está desgarrado. No, lo que estamos viendo aquí corresponde a todos esos componentes que les mencioné de la anatomía de la hipófisis. En la parte intermedia, es decir, en este sector, cuando se ubiquen en sus prácticas o también en el estudio, vamos a encontrar aquí a las células cromófilas basófilas. Vamos a encontrar células cromófobas, no vamos a ver células cromófilas acidófilas, y una tercera población, conocidas básicamente como las células cúbicas. Dichas células cúbicas generalmente se encuentran más cercano hacia esta superficie que da al vestigio de la bolsa de Rathke, agrupándose como a modo de epitelio. Y esas células contienen en su interior gránulos secretorios. ¿Bien? Estas células también pueden contener coloides, no se extrañen de ello, que puedan encontrarse en la parte intermedia de la adenohipófisis. Estas poblaciones celulares mencionadas en la parte intermedia de adenohipófisis se encargan de sintetizar y luego liberar la hormona estimulante de los melanocitos. Aquí una pequeña esquematización, no sé si se acuerdan cuando vieron sistema tegumentario acerca de los melanocitos. Aquí los tenemos. Bueno, ellos son estimulados por la hormona estimulante de los melanocitos, conocida como la alfa-MSH, así abreviada. Pero también a este nivel, estas poblaciones celulares son capaces de secretar otras moléculas que se conocen en general como los péptidos derivados de la proopiomelanocortina. ¿Y qué es eso, dirás tú? Eso como tal, los péptidos derivados de la proopiomelanocortina involucran a la hormona adrenocorticotropa, o también conocida en fisiología como la ACTH, que estimula la producción de cortisol, perdón, iba a decir glándula, la hormona del estrés. Y además también allí se involucra otra, así como existe una alfa MSH, también existe una beta MSH, ¿bien? Que está involucrada esa hormona estimulante beta MSH con el metabolismo energético, ya que la hormona estimulante de los melanocitos, valga la redundancia, esta es la que hace que los melanocitos liberen y dispersen sus gránulos de melanina en la piel, y el estímulo de esto sería la radiación ultravioleta.
De allí la importancia de este sector también de la adenohipófisis. Aquí tenemos un corte histológico tomado del Histology Guide, donde estamos viendo, los voy a ubicar para que luego en las prácticas también se orienten muy bien. Esto que estamos viendo aquí arriba o en dorsal, a la vista de ustedes, corresponde a neurohipófisis, que ya la vamos a desglosar. Y justo aquí, en conjunto con ella, se encuentra la parte intermedia de la adenohipófisis. En algunas áreas verán pequeñas cavidades llenas de coloide. Esto depende de la especie animal. No en todos los animales domésticos se pueden formar pequeñas cavidades de coloide. Bien, aquí en este caso, esta parte intermedia, vista con menor aumento, resalta mucho por la afinidad tintorial. Vean que aquí hay mucha tinción basófila predominante y eso es por lo que les decía. Acá hay principalmente células cromófilas basófilas, también hay células cromófobas y las células cúbicas que ya les mencioné. Ahora observando con mayor aumento, aquí tenemos una pequeña formación coloidal. Ojo, no es un verdadero folículo, aquí simplemente hay una pequeña deposición de material endocrino. Ya vamos a ver en la glándula tiroides cómo se forma un verdadero folículo endocrino. Acá tenemos las numerosas células cromófilas basófilas y también entre ellas dispersas hay algunas células cromófobas, como esta que está aquí, esta otra que está por acá, aquí hay una al lado, esto es un capilar sanguíneo, esto que están viendo por acá es otro capilar sanguíneo, ojo con eso, aquí hay otra célula cromófoba débilmente teñida allí con la eosina, ¿bien? Así que de esta manera van a observar la parte intermedia de la adenohipófisis. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en neurohipófisis? La neurohipófisis, como su nombre indica, tiene tejido nervioso. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar principalmente? Axones provenientes de cuerpos neuronales que están localizados a nivel del hipotálamo. En el desarrollo embrionario, ese tejido nervioso proveniente en sentido cráneo-ventral, lo que ocurre allí es que en el desarrollo los axones fueron migrando, desarrollándose cada vez más para vincularse con las células epiteliales de la adenohipófisis y mantenerse en conjunto. Los cuerpos neuronales están completamente intactos, junto con ellos también hay células gliales, que son los conocidos como pituicitos. Los pituicitos presentes en neurohipófisis son astrocitos modificados. Sí cumplen la misma función que hacen los astrocitos en el tejido nervioso, como lo es transporte de nutrientes por difusión hacia las neuronas y también tomar los productos de desecho. Pero como en este caso estamos hablando de axones provenientes de cuerpos neuronales, aquí los pituicitos van a ayudar básicamente a servir como mediadores entre los vasos sanguíneos y esos axones para que se liberen los gránulos de secreción. Pero también allí estos pituicitos con su morfología estrellada, irregular, no lo voy a decir estrellada para no confundirnos con las neuronas, y sus prolongaciones citoplasmáticas son capaces de simplemente ayudar a mantener contacto entre axón, espacio perivascular para la difusión de aquellos gránulos secretorios que están almacenados en los axones. Entonces, ¿qué sucede acá? Los cuerpos neuronales que están localizados en el hipotálamo, específicamente en unos núcleos magnos o núcleos grandes conocidos como supraóptico y paraventricular, se forman numerosas vesículas con productos de material de secreción y viajan hacia los axones y luego se ubican en puntos específicos cerca de los botones terminales de estos axones. Y allí quedan almacenados para su pronta liberación. También pueden observar
dependiendo del preparado y también con microscopía electrónica es donde se observa mucho mejor. Esas dilataciones axónicas o esos botones, esos pies terminales que deben recordar ustedes por tejido nervioso, contenedores de vesículas neurosecretoras. Y estos se conocen como los cuerpos de Herring. Histológicamente hablando, se verán como pequeñas dilataciones acidófilas muy prominentes dentro de la misma neurohipófisis. La neurohipófisis es un sitio de almacenamiento, entonces, de dos hormonas muy importantes. La oxitocina, relacionada con el mecanismo fisiológico del parto, y la hormona antidiurética, que es conocida en humanos como la vasopresina. Estas hormonas tienen funciones muy específicas y además también están involucradas con procesos relacionados con la micción forzada o la diuresis como tal y el control del equilibrio del agua corporal. Bien. Aquí vamos a ver dos cortes histológicos de la misma forma. Esto es neurohipófisis. ¿Y qué estamos observando acá? Básicamente hay, para ubicarnos perfectamente, hay muchos segmentos axonales. Ustedes recuerdan, por tejido nervioso los podrán reconocer, pero junto con eso van a observar diferentes núcleos celulares que corresponden a células gliales, más específicamente de los pituicitos que están allí presentes. Recuerden que los pituicitos son astrocitos modificados. Y van a ver también pequeños ensanchamientos acidófilos con morfología irregular, como este que está acá o este que está bien señalado acá en este corte, que corresponden a los cuerpos de Herring. Bien. Los pituicitos van a cumplir sus funciones allí como célula glial y allí esos axones van a, como les decía, a contener los gránulos secretorios y cuando son estimulados liberan esos gránulos y los pituicitos actuarán como intermediarios para que luego puedan transportar esas moléculas mencionadas, la ADH y la oxitocina, al torrente sanguíneo más cercano al lecho capilar que también posee este sector, es más pequeño, para que así pueda ser liberado. Y entonces estas hormonas ejerzan su mecanismo de acción. Entonces, en líneas generales, ya hemos hablado un poco sobre el hipotálamo, las generalidades de este órgano, las poblaciones celulares presentes allí y sus dos componentes. La adenohipófisis con sus partes, parte distal, parte intermedia, con recordar que existe también allí el vestigio de la bolsa de Rathke entre esta y la neurohipófisis. Y por supuesto, lo que es capaz de sintetizar y liberar o de almacenar y liberar cada uno de estos componentes hacia los distintos órganos diana. Vamos a pasar a ver ahora esta siguiente glándula endocrina. Está relacionada con el sistema nervioso por su localización, que es la glándula pineal. También en algunos textos llamadas como la epífisis. Hoy día no se recomienda mucho utilizar el término epífisis, aunque ya pudiéramos saber que hablaríamos de la glándula endocrina, pero la epífisis también es un término utilizado en uno de los componentes o una de las porciones de los huesos. Bien. La epífisis se ubica a nivel del diencéfalo, por ende, su origen embrionario está vinculado con el neuroectodermo, esa porción específica de la hoja embrionaria ectodermo que da origen a todo lo que va a ser el tejido y sistema nervioso. Bien. Y está unido por un pedículo a la parte caudal o posterior del techo del tercer ventrículo. Es decir, está localizada en este sector donde se encuentra también, después de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo. Como órgano endocrino, este tiene una composición de órgano parenquimatoso, al igual que lo que mencionamos en otros órganos, que ustedes ya deben de conocer cómo se compone un órgano parenquimatoso. Por lo tanto, vamos directo al grano. El estroma de la glándula pineal está conformada por una cápsula que no es más que el revestimiento de la pía madre. Y la pía madre, a su vez,
Está compuesta por un tejido conectivo general laxo, bastante fino, bastante delgado, que penetra en el órgano formando trabéculas finas, casi completas, y divide internamente a la glándula pineal en numerosos lobulillos. Internamente, el parénquima, mejor dicho, está compuesto por numerosas células, y estas son las que predominan mayormente, que se llaman pinealocitos, y estas células se conforman básicamente con células grandes con morfología estrellada y con un citoplasma pálido. Esto por la presencia de gránulos secretorios en su interior. Y lo más resaltante de los pinealocitos, al reconocerlos o identificarlos en los preparados histológicos, es su núcleo, que es prominente, es voluminoso y de manera esférica o redondeada, como la quieran llamar ustedes. Los pinealocitos técnicamente predominan en casi todo el órgano, en un 95%, y el otro 5% restante lo componen las células gliales intersticiales, ya que aquí también se van a encontrar astrocitos y en una muy pequeña proporción microglia. Dentro del citoplasma de estas células también vamos a encontrar una cantidad moderada de ribosomas desde el punto de vista microscópico, escaso retículo endoplasmático rugoso, pero con un buen desarrollo del retículo endoplasmático liso. Por ello aquí no se habla de un citoplasma que sea de afinidad basófila, como si fuera un cuerpo neuronal, porque obviamente tampoco tienen esas mismas características y funciones propias de las neuronas. Bien, también aquí hay muchos haces de microtúbulos que se proyectan junto con la membrana, dando la forma estrellada clásica de los pinealocitos. Hay una red de capilares sinusoidales que acompañan y rodean a esta glándula, y de esa manera también pueden recibir el material de secreción, además de irrigar a este pequeño órgano. Y también se encuentra en este sitio unas pequeñas porciones dispersas, no va a estar en un área específica, sino dispersa en ella, que se le conoce como la arenilla cerebral o la acérbula. La arenilla cerebral, arena cerebral o acérbula es el nombre que reciben las concreciones o pequeñas deposiciones de fosfato y carbonato de calcio que se encuentran allí en la glándula pineal. Esto sucede en animales adultos y también en animales seniles. Bien, esas concreciones se localizan a nivel de la matriz extracelular de la glándula, es decir, no está acumulada dentro de los pinealocitos. Y son visibles como pequeñas calcificaciones. Si es muy prominente, muy pronunciada, se puede incluso observar en tomografías computarizadas o resonancias magnéticas hechas a nivel cerebral en las especies domésticas. Esto también puede suceder en el ser humano. Bien, esta glándula pineal o epífisis cobra su importancia por lo siguiente. Aquí estos pinealocitos producen, almacenan y luego liberan una hormona necesaria para el reloj biológico interno del organismo y la regulación del ritmo circadiano, como lo es la melatonina. Ya la vamos a ver más adelante en un pequeño esquema. Aquí veamos un par de imágenes correspondientes a cortes histológicos de esa epífisis o glándula pineal. Como dato curioso y haciendo un paréntesis, algunos, digamos, no científicos hablan de que este es el tercer ojo del humano, como para ubicarlos por si no lo sabían. La epífisis como tal, entonces está ubicada a nivel diencefálico, y aquí en esta imagen a la derecha, cortesía del Atlas de Histología Veterinaria de Bacha, podemos observar cómo está señalado con el número 12 los núcleos de numerosos pinealocitos. Bien, están allí con su núcleo prominente, bastante esférico o redondeado, y es lo que más resalta de las células. El citoplasma de ellas es acidófilo pálido,
Y si hiciéramos un preparado especial con tinción sales de plata o con otra técnica especial, se vería la morfología estrellada clásica que poseen estas células, los pinealocitos. Viste también aquí en esta otra imagen correspondiente a una página de una universidad española. Podemos ver acá los núcleos de los pinealocitos bien prominentes, en forma esférica o redondeada. Vean cómo el citoplasma es bastante pálido y en algunas solo se pudiese ver en detalle su delimitación y por ende la morfología que se ve en apariencia irregular, pero es porque el citoplasma emite numerosas prolongaciones citoplasmáticas. Bien, también aquí vemos señalado, esto lo identificaron como un astrocito. Habría que hacer otra caracterización más particular para poder dar nombre a ello. Bien, pero sí se puede decir que es una célula glial. Y en esta imagen a la derecha estamos señalándoles aquí una pequeña concreción, que es la que les mencionábamos, la arenilla cerebral o acérbula cerebral. Se ve de esta manera, como una pequeña estructura de morfología irregular o en forma ovoide, con una tinción que va, ojo, va desde una basofilia marcada intensa por las concreciones allí de carbonato de calcio y también de fosfato, pero también puede adoptar una tinción débil. Esto depende de cuánta deposición de arenilla cerebral hay allí, de cuánta calcificación, digámoslo de manera correcta. Y esto que está señalado con flecha roja corresponde a un vaso sanguíneo, para que no se vayan a confundir. Y ahí les dejo la tareita para que ustedes digan qué tipo de vaso sanguíneo será este. ¿Será un capilar? ¿Una arteriola? ¿Creen que es una arteria de gran calibre? Eso se los dejo a su conocimiento y criterio. Recuerden repasar siempre, ya que a estas alturas debemos integrar todo lo que hemos visto en los demás tejidos básicos y también sistemas corporales. La glándula pineal, como les dije al principio, tiene como función principal la síntesis de la melatonina mediante estos pinealocitos. Y la melatonina a su vez está vinculada con la regulación del comportamiento sexual y reproductivo de los animales, también con el ritmo circadiano, puesto que de esta manera la melatonina segregada también aquí y por otros órganos como en la sustancia nigra del sistema nervioso, ayuda a que el animal pueda identificar momentos de su vida, por ejemplo, el comportamiento sexual que puede ser, como en los equinos, dependiente de la estación climatológica del año. También el comportamiento reproductivo, ya que eso influye mucho también. La melatonina es segregada principalmente en ausencia de luz solar. Entonces, si hablamos desde el punto de vista de una temporada climática en los países de 4 estaciones sobre todo, en aquellos donde las noches son más largas y los días son cortos, hay mayor secreción de melatonina, por ende, en el ser humano, verán cómo eso le hace al individuo adaptarse a un estado de sueño más temprano por el incremento de las horas nocturnas. Y en el caso de los animales, esto también en ellos va a influir sobre comportamiento sexual y reproductivo para que pueda darse en estos animales. En el caso del ciclo solar, en presencia de luz solar, se inhibe la secreción de melatonina por parte de la glándula pineal y eso hace que el individuo se mantenga activo en su actividad física normal y también con regulación del metabolismo energético. Espero que vayamos bien hasta acá. Si te sientes cansado, puedes hacer pausa en cualquier momento de este video. Seguimos ahora con otra glándula endocrina que es la glándula tiroides. Esta glándula tiene su origen embrionario en dos segmentos o dos porciones. O se podría decir, tiene doble origen embrionario. Hay dos poblaciones celulares importantes dentro de la glándula que se conocen como células foliculares y células parafoliculares. Las células foliculares provienen de la tercera hoja embrionaria, si la hablamos de arriba hacia abajo, que es el endodermo. Y las células parafoliculares provienen de la cresta neural del ectodermo.
Este órgano, que es un órgano dividido en pequeñas porciones alargadas, prolongadas y unidas por tejido conectivo laxo y un pequeño istmo no visible con facilidad porque la dispersión celular allí es distinta, se localiza a nivel cervical. A diferencia del ser humano que está localizado casi justo por debajo de la laringe, en el primer segmento traqueal. Y su nombre es porque en el caso del ser humano la glándula al disecar tiene la forma de un escudo. Pero en el caso de nuestras especies de interés, este órgano es bilobulado, pero con una forma alargada. No se observa de la misma manera tal como se pudiese ver en una tiroides humana. Este es un órgano parenquimatoso, localizado al lado y lado a nivel de los primeros anillos traqueales. Y como órgano parenquimatoso, entonces posee un estroma y un parénquima, valga la redundancia. El estroma lo conforma una cápsula de tejido conectivo, general denso y regular. Ese tejido conectivo denso y regular se proyecta hacia el interior formando trabéculas bastante finas y delgadas. Y a nivel interno del órgano, lo que conocemos como el estroma fino, que aquí aparece como intersticio, está constituido por un tejido conectivo general laxo, bastante fino, rico en vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Recuerden que este es un órgano endocrino, por lo cual la riqueza de los vasos sanguíneos tiene que ser muy propia, muy abundante. El parénquima de este órgano es técnicamente también la unidad estructural del mismo. Aquí las células endocrinas conforman lo que mencionábamos al principio, folículos. Y específicamente en este órgano se le conocen como folículos tiroideos. Es decir, aquí las células endocrinas van a conformar pequeños sacos, dejando una pequeña cavidad en su centro o interior donde se deposita el material endocrino sintetizado por estas células foliculares. Las células foliculares van a variar en aspecto y morfología de acuerdo a la zona del órgano que estemos estudiando, si es la zona media, la proximal, la distal, dorsal o ventral, porque las células foliculares, de acuerdo a su actividad, estarán conformando un epitelio cúbico simple, plano o incluso cilíndrico simple. ¿De qué depende esto? De la actividad de cada agrupación de células foliculares. Es decir, dentro del mismo órgano, en un sector particular, podremos encontrar abundantes folículos con células dispuestas a modo de epitelio cúbico simple, pero también es posible encontrar de manera muy escasa folículos tiroideos conformados por células foliculares de morfología plana. Eso significa que esos folículos tiroideos con células foliculares planas están en una actividad reducida, casi nula, en una actividad normal, que han sido estimuladas por la hipófisis. El epitelio ha de ser cúbico simple o incluso cilíndrico simple si hay una hiperestimulación a nivel de esos folículos tiroideos. La morfología cambia entonces y podremos encontrar normalmente el predominio de las células foliculares en actividad o en hiperactividad, pero también es normal encontrar muy escasamente folículos tiroideos con un revestimiento epitelial plano simple. El centro de ese folículo tiroideo tendrá una tinción muy acidófila con un aspecto muy denso, característico. Y eso es lo que se conoce como el coloide de los folículos tiroideos. ¿Qué es lo que existe en ese coloide? Principalmente lo que vamos a encontrar allí es básicamente las tiroglobulinas. Las tiroglobulinas son los precursores de la hormona tiroidea, es decir, estas células foliculares con morfología cúbica o cilíndrica, formando epitelios simples,
sintetizan las hormonas tiroideas que son liberadas en ese espacio folicular y allí ellas están inactivadas, están como molécula precursora de hormonas. Bien, allí la tiroglobulina no ha sido activada aún y cuando ocurre el mecanismo fisiológico y molecular respectivo, esas moléculas son liberadas hacia el torrente sanguíneo mediante difusión, de tal manera de que puedan actuar, activarse en los tejidos y cumplir su trabajo. Las células foliculares, cuando no son estimuladas, cesan en actividad y por ello pasarían a cambiar su morfología. Si estaban adoptando una morfología cúbica o cilíndrica, pasan a ser planas por inactividad. En todas ellas igual, estas células poseen las organelas típicas. Ellas no son carentes de alguna organela en particular, solo que de acuerdo a la actividad celular es que va a cambiar su tamaño, ¿sí? Es para que puedan tenerlo en claro. Y ese epitelio sí descansa sobre una lámina basal. Pues a nivel normal y lógico, ellas deben descansar sobre una lámina basal que también está rodeada por un tejido conectivo general laxo, que es parte del estroma fino. El núcleo de estas células generalmente es esférico, ubicado en la porción central o basal de la célula. Con microscopía electrónica se sabe que en el polo apical de las células hay una zona de Golgi, donde se encuentra el aparato de Golgi de manera discreta, y los gránulos de secreción que se van a verter hacia el espacio folicular, ¿bien? Que son las tiroglobulinas que ya mencionamos. Las células parafoliculares se denominan así por estar paralelas o contrarias a donde se agrupan las células foliculares. También son llamadas células C en algunos textos y se localizan entre los folículos a nivel intersticial, digámoslo así. Estas células parafoliculares son más grandes y muestran gránulos de secreción pequeños con microscopía especial y ellas pues se encargan también de producir una hormona. Vamos a verlas en preparados histológicos. Primero, reconozcamos el estroma de la glándula tiroides. Aquí tenemos por fuera un detalle de la cápsula, la cual aquí está parcialmente separada por el preparado histológico, pero generalmente están adheridas. Cápsula con parénquima. Y a partir de acá se proyecta al interior del órgano numerosas trabéculas finas. Fíjense acá por donde voy pasando el apuntador, también por este sector y al mismo tiempo donde están señaladas con las flechas amarillas, hay numerosas trabéculas de tejido conectivo. Y el estroma fino se encuentra inmerso allí, conformado por el tejido conectivo general laxo. Viendo ahora en detalle a esta glándula, podemos observar esas dos poblaciones celulares que nos importan mucho. Las células foliculares, conformando aquí esta estructura redonda. Quiero que le presten atención a esto, por favor. Dentro de la glándula tiroides vemos cómo las células endocrinas, las células foliculares, conforman estas estructuras que les estoy señalando acá como folículos tiroideos. Este es un folículo, este es otro, este es otro. Pasando a esta imagen, aquí tenemos otro folículo tiroideo también un poco más grande. Y allí cada folículo tiroideo está compuesto por numerosas células foliculares que en este caso y señaladas con las flechas en amarillo poseen una morfología cúbica y están dispuestas conformando un epitelio de revestimiento cúbico simple. Y en el centro o en el interior de ese folículo, en ese espacio que debería estar ópticamente vacío, está ocupado por este material acidófilo que ustedes pueden ver acá y aquí también, que se conoce como coloide. Ese es el coloide que se encuentra en el interior de cada folículo tiroideo. Y así como existen los folículos tiroideos con sus células foliculares, también entre un folículo tiroideo y otro está la matriz extracelular, ese espacio intersticial, y allí encontraremos a las células parafoliculares, que son grandes.
con una morfología muchas veces vista de modo irregular, pero es por su tamaño y disposición dentro del intersticio, con un núcleo esférico prominente, a veces ovalado, y por supuesto con una función característica propia. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos también sintetizan hormonas, pero no sintetizan las mismas hormonas que segregan las células foliculares. Desde el punto de vista funcional, entonces, tenemos lo siguiente. Existen dos poblaciones celulares que son las foliculares y las parafoliculares. Allí vamos a encontrar que las células foliculares producen dos grupos importantes de hormonas, que son hormonas tiroideas, conocidas coloquialmente como la T3 y la T4. Y en terminología correcta se le conocen como la triyodotironina y tetrayodotironina. Estas hormonas están vinculadas con el metabolismo basal de cada individuo, es decir, estas hormonas tiroideas son capaces de estimular los mecanismos fisiológicos vinculados con la digestión, el crecimiento, la expansión del tejido muscular, del tejido óseo, también la regulación de la temperatura corporal. Así que esta glándula es sumamente importante y muy estudiada desde el punto de vista patológico en pequeñas especies como perros y gatos. En el caso de las grandes especies, se han visto muy escasos casos clínicos de enfermedades de esta glándula. Por ello cobra mucha importancia a nivel endocrino esta glándula en pequeñas especies, por su vínculo también con nosotros los humanos. En el caso de las células parafoliculares, ellas segregan una hormona conocida como la calcitonina, que es capaz de reducir los niveles séricos de calcio cuando éste es demasiado elevado. Cuando ocurre una hipercalcemia o un incremento drástico del calcio, por ejemplo, de manera normal, cuando un cachorro ingiere su alimento y ese alimento es muy rico en calcio. Esta hormona se encargará de regular los niveles aceptables y deseados de calcio para hacer ingresar a este ion al interior de las células. Y cuando es necesario también incrementar los niveles de calcio, en esa situación se inhibe la secreción de esta molécula y se segregará otra proveniente de otra glándula endocrina. Bien, entonces así tenemos como resumen que la glándula tiroides con sus dos poblaciones celulares tienen como función producir las hormonas T4 y T3 relacionadas con el metabolismo basal, y también se produce la calcitonina por las células parafoliculares, cuya función es reducir los niveles séricos de calcio para mantener un equilibrio entre el calcio y el fósforo séricos. Existe otra glándula conocida como la glándula paratiroides. Así como existe la glándula tiroides, ella tiene su paralelismo con otra glándula conocida así. Por eso es que tiene ese nombre, glándula paratiroides, paralela a. Y esta glándula paratiroides está conformada por un pequeño conjunto de glándulas muy pequeñas, con tamaño y peso variables de acuerdo a la especie. Bien, y ellas se localizan en la cara caudal de la glándula tiroides. Generalmente ya están envueltas en una cápsula de tejido conectivo. Muy rara vez se encuentran adosadas a la glándula tiroides como de manera continua, tomando de la misma cápsula de la glándula tiroides, ¿sí? Desde el punto de vista histológico, la paratiroides también se considera órgano parenquimatoso, por lo que tiene su estroma y parénquima. El estroma, como ya les vengo diciendo, está conformado por una cápsula de tejido conectivo denso y regular, tomándolo de la misma cápsula de la tiroides. Y esa cápsula se proyecta al interior del órgano, formando trabéculas delgadas que ayudan al ingreso de capilares sanguíneos para irrigar a este órgano y, por supuesto, también estimular la circulación y permitir que se pueda depositar allí el producto de secreción. El parénquima de este órgano está compuesto por dos poblaciones importantes de células, y estas células endocrinas se agrupan realizando formaciones reticulares o pequeños islotes
Es decir, no las vamos a ver de manera homogénea, todas distribuidas dentro del campo, sino que pueden formar pequeñas agrupaciones y se le conocen como las células principales, que son las más predominantes dentro del mismo órgano, y las células oxífilas. Las células principales tienen morfología poliédrica, son de tamaño pequeño y dispuestas en grupos cordonales. Estas se caracterizan por un citoplasma acidófilo, cuya afinidad tintorial varía dentro de la misma población, y un núcleo bastante grande. Esa tinción citoplasmática hace que varíen entre ellas y podamos ver dos tipos de células, las células principales claras y las células principales oscuras. Con microscopía electrónica, en ellas se pueden observar esos gránulos de secreción que son de una morfología bastante irregular, no se ven esféricas como pudiesen acostumbrarse uno a ver con distintos órganos. Bien, estas células son responsables de secretar la paratormona. Las células oxífilas, que están más presentes en rumiantes y equinos, no se han descrito o por lo menos no se ha detectado su presencia en otras especies, son de tamaño más grande que las principales, también poseen una forma poliédrica con un citoplasma muy acidófilo debido a la presencia de abundantes gránulos de mayor tamaño también. Se desconoce la función exacta de estas células oxífilas, pero sí se saben que existen allí y el número de ellas es escaso en proporción a las células principales. Si estamos hablando, por ejemplo, de proporciones, hablamos de que por cada 100 células principales o 200 células principales existirá una célula oxífila. De allí que ustedes puedan ver que en los preparados, cuando se desplacen en los cortes, no las van a ver de inmediato, sino que hay que recorrer el campo microscópico para observarlas bien. Aquí tenemos un corte histológico de la glándula paratiroides. Aquí tenemos la cápsula, compuesta por su tejido conectivo general denso y regular. Y fíjense como aquí también hay una pequeña proporción de tejido adiposo. A partir de la cápsula se forman las numerosas trabéculas, que son bastante delgadas, finas, que se proyectan al interior de este órgano. Y aquí podemos observar en detalle a las células principales claras y a las oscuras. Fíjense muy bien el detalle entre una y otra. Vean cómo se observa la morfología poliédrica de estas células y aquí, en el caso de las células principales claras, la tinción es bastante pobre, la afinidad por la eosina es menor, ¿bien? Y por supuesto eso es lo que les da el nombre a ellas. Y en este caso, en las células principales oscuras, vean cómo más bien cambia la afinidad tintorial. Es más pronunciada, más intensa. Incluso el núcleo tiende a tener una basofilia más fuerte, así como también el citoplasma de esas células principales oscuras. Y aquí podemos ver cómo se distinguen las células oxífilas. Vean en este pequeño corte histológico tomado del Histology Guide. Aquí hay pequeñas agrupaciones de esas células oxífilas y compárenlas con las células principales claras, aquí tenemos dos, y las células principales oscuras, como este pequeño agregado que se encuentran acá en el límite de la imagen o por aquí también. ¿Ok? Pueden ver las diferencias notorias en tamaño, pero la morfología obviamente es poliédrica entre una y la otra. Esto solo para resumir, bueno, esta hormona paratiroidea o paratormona es segregada por las células principales de la glándula paratiroides y está involucrada con el metabolismo del calcio y el fósforo también. Como les dije anteriormente, en la glándula tiroides tenemos a las células parafoliculares o células C que segregan la calcitonina. Aquí tenemos la paratormona que lo que hace es
ayudar a que se absorba más calcio, aumentar la resorción ósea y a nivel renal, aumentar la reabsorción del calcio, es decir, que no se pierda más calcio por la orina. Y eso haría que aquí podamos también tener la contraparte. Si por allá las células parafoliculares segregaban calcitonina, aquí la paratormona ayuda a que se aumenten los niveles de calcio sérico. Por ende, para explicar bien este esquema, si hay una disminución muy importante de calcio sérico, las células principales de la paratiroides segregan la paratormona, la cual actuará sobre el hueso estimulando la resorción ósea, es decir, activará los osteoclastos para que degraden la matriz ósea y se libere calcio a la sangre. Asimismo, a nivel digestivo, se estimula la absorción de calcio, que es cotransportado por la vitamina D. Y a nivel renal, incrementa la reabsorción de calcio, es decir, a nivel de los túbulos renales, se recapta el calcio y se libera un poco más el fósforo a la orina para establecer un mecanismo compensatorio. Y eso hace que los niveles de calcio sérico aumenten. Y si estos se aumentan demasiado, ¿quién actuará? Las células parafoliculares de la tiroides liberando la calcitonina y así existe un equilibrio entre ambas hormonas. Fíjense cómo ocurre algo funcional. Aumenta una, disminuye la otra, disminuye una, aumenta la otra. Así, ustedes lo van a conocer en sus lecciones de fisiología veterinaria. Las glándulas adrenales, vamos ahora a hablar de ellas, son unas glándulas ubicadas craneal a la posición anatómica de los riñones, de acuerdo a la especie animal. Las glándulas adrenales son dos, una izquierda y una derecha, y su origen embrionario es doble. Es decir, como es un órgano parenquimatoso, tiene una corteza y una médula. Y de manera específica, desde el punto de vista embriológico, la corteza se deriva de la hoja embrionaria conocida como mesodermo y la médula adrenal es derivada del neuroectodermo, es decir, de esta parte específica del ectodermo, de la hoja embrionaria más superficial. Bien. Estas glándulas adrenales, porque son par, son muy necesarias también para diversas funciones y equilibrios corporales. Detectables en las pequeñas especies mediante ecografía y estudiables también en todas las especies animales mediante pruebas complementarias que ustedes conocerán más adelante. Bien. Ellas tienen forma de media luna, como se ve en este esquema. También se ha visto según la especie una forma más o menos piramidal. Y su tamaño varía es con la edad y la condición del individuo o el estado fisiológico del mismo. Como órgano parenquimatoso, ya les dije, posee una corteza y una médula. Y el estroma, para hablar directo de ellas, está constituido por un estroma grueso, que lo representa la cápsula, conformado por un tejido conectivo denso y regular, con fibras musculares lisas, que ocasionalmente se encuentran allí inmersas, asociadas al órgano. No en todas las especies, sino en todos los casos podemos ver esa gran proporción de fibras musculares, sino que estas son ocasionales. Y por supuesto, a partir de la cápsula se forman las trabéculas, que son incompletas, es decir, no llegan a atravesar todo el órgano. Pero igual las trabéculas se forman allí. Y esto permite también que pueda acompañar junto con las trabéculas los vasos sanguíneos y los nervios para cada glándula adrenal. El parénquima es heterogéneo, por lo que está dividido en una corteza y una médula adrenales. Y específicamente la corteza posee también una subdivisión en 3 zonas, conocidas de la siguiente manera, donde las células endocrinas tienen una diversa conformación o agrupación celular y por ello se conocen estas 3 zonas de la corteza adrenal. Desde la más superficial a la profunda tendremos la zona glomerular, mencionada así en los rumiantes y seres humanos, o zona arqueada, también llamada zona arcuata, en las otras especies de nuestro interés, como lo son equinos, suinos y carnívoros. Seguidamente, las células endocrinas
forman una zona fasciculata o zona fascicular, donde allí ellas tienen una disposición más cordonal, y una zona reticular. Esta sería la porción más interna de la corteza adrenal, donde las células endocrinas tienen una disposición o conformación, valga la redundancia, reticular. Aquí tenemos un esquema para poder entender mejor la disposición de estas células endocrinas. Entonces, de la más superficial, como les decía, la zona glomerular, en el caso de rumiantes humanos, aquí las células endocrinas forman pequeños grupos redondeados, cercanos entre sí, que dan un aspecto o una forma glomerulosa, por eso es que se le da ese nombre. Pero de acuerdo a la especie, como por ejemplo en el equino, las células endocrinas cambian incluso su morfología. Si en algunas de la zona glomerular las vemos como cúbicas, algunas cilíndricas, aquí todas incluso adoptan una morfología cilíndrica y describen un arco. Por eso es que se le llamaría en esos animales zona arcuata o zona arqueada. La zona fasciculada o fascicular la conforman células endocrinas dispuestas en cordones verticales. Y aquí las células endocrinas, muy particularmente, poseen un citoplasma acidófilo, pero con pequeñas vacuolas que son gotas lipídicas. Son muy visibles y por ello también representadas en este esquema, donde es más prominente la presencia de esas gotas lipídicas y eso le da el aspecto a cada célula, según los investigadores, a la de una esponja. Y por eso también llegan a adquirir en esta zona las células endocrinas el nombre de espongiocitos. Eso incluso se lo pueden encontrar en algunos textos. Bien. En la zona reticular, las células endocrinas no tienen la misma disposición, sino que forman distintas redes, como lo podemos ver en este sector. Bien. Eso es lo que quería acotar aquí en este esquema. Más adelante vamos a ver a la médula adrenal. Y aquí, para hablar directamente de la corteza, veamos entonces las diferenciaciones. De afuera hacia adentro, recuerden siempre estudiar de superficie a profundidad los órganos. Aquí tenemos la cápsula, podemos observar distintos vasos sanguíneos también. Y a partir de la cápsula, si hacen el seguimiento, pueden observar y describir a las trabéculas finas que se encuentran allí. Recuerden hacer esa práctica, ese ejercicio cuando estudien a cada órgano endocrino. Detecten la cápsula primero en la periferia y luego vean cómo ella, en su cercanía con el parénquima, se proyecta al interior del órgano formando las trabéculas. Seguidamente, vean el parénquima del órgano. En este caso, en la imagen a la izquierda, vean cómo las células endocrinas con morfología poliédrica, citoplasma acidófilo pálido y un núcleo que normalmente, originalmente es de posición central, pero según el corte es que se la pueden observar en una posición aparentemente excéntrica. No quiere decir que el núcleo esté desplazado, sino la forma en que se haya realizado el corte histológico es que podríamos ver a ese núcleo no en posición central perfecta. Recuerden eso y tómenlo en consideración cuando estén estudiando estas células y las describan también. Vean también, aunque esté a menor aumento, cómo ese citoplasma celular es bastante pálido. Y es porque aquí hay numerosas vacuolas de gotas lipídicas. Esas gotitas o inclusiones lipídicas hacen que se vea de esa manera a las células endocrinas y es porque ellas van a sintetizar hormonas lipídicas. Ese sería el término más adecuado. Ahora veamos la imagen acá a la derecha. Estamos todavía en corteza adrenal y esta imagen correspondiente al atlas de Bacha y Bacha. Aquí vamos a encontrar cómo las células endocrinas señaladas con el número 9 describen un arco. Sigan la morfología de las mismas y vean cómo cada célula, no la agrupación, sino cada célula incluso adopta una morfología cilíndrica versus la morfología poliédrica o incluso cúbica que han de encontrar aquí en la zona glomerular. ¿Ve? Entonces, por eso esta zona, de acuerdo a la especie, se le conoce como zona arqueada o zona arcuata, mientras que aquí se le denominará zona glomerular. Y recuerden, este término se utiliza en los rumiantes por la disposición de estas células endocrinas en corteza,
Y acá, en el caso de equinos, suinos carnívoros, se describe como zona arcuata o zona arqueada. Aquí seguimos en corteza adrenal y está delimitado en amarillo la zona fascicular. Y aquí pueden observar muy bien cómo las células endocrinas, en vez de disponerse describiendo un arco o describiendo un pequeño glomérulo, se disponen a lo largo conformando entre sí pequeños cordones, también llamados fascículos. Por eso es que se le denomina acá zona fascicular o zona fasciculata, según el texto o la literatura que ustedes estén revisando. Y por la apariencia prominente de esas gotas lipídicas es que se le denominan a estas células endocrinas espongiocitos, tanto acá como por acá. Ahora, más hacia la profundidad de la corteza y ya casi llegando a la médula adrenal, aquí cambia la disposición de las células endocrinas e incluso la afinidad tintorial es diferente. Y aquí los cordones tienen una disposición irregular, por eso no se ven en forma vertical perfecta. Y por eso se denomina esta zona reticular, común en todas las especies. Otra cosa característica es que acá las células endocrinas son de menor tamaño que en las anteriores. Y aquí la tinción cambia es porque las gotas lipídicas son escasas. Ya aquí son menor en proporción, incluso tamaño. Y incluso algunas de estas células endocrinas presentan lipofucsina en su interior citoplasmático, o lo que es lo mismo, hablar coloquialmente de un pigmento color parduzco. Bien. Esta variación que se ve en la corteza es porque, según la zona, las células endocrinas producirán distintas hormonas o distintas moléculas. Entonces, a nivel de la corteza adrenal, tendremos, según el sector o la zona, múltiples secreciones hormonales. En la zona glomerular o arcuata se segregan mineralocorticoides por las células endocrinas. Eso significa que son hormonas esteroidales, de allí que existe este término corticoide, que tienen un efecto regulador sobre algunos minerales. Bien, específicamente la hormona principal que producen las células endocrinas a este sector es la aldosterona. Esto ayuda al control de los electrolitos en el organismo. Y cuando hablo de electrolitos, asócienlo de inmediato con el sodio y el potasio. Así que aquí estamos hablando también del control y el equilibrio de estos dos iones importantes. Y eso ayuda a que se regule un poco la presión sanguínea. Bien. En la zona fasciculata o zona fascicular se segregan glucocorticoides. Los glucocorticoides son principalmente representados por el cortisol, es decir, una molécula también de naturaleza lipídica, pero también se segrega corticosterona y la cortisona. Bien, estas actúan principalmente sobre el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de la glucosa, también el metabolismo proteico. Bien, porque promueven el catabolismo proteico, por ejemplo, y eso ayuda a la producción de glucógeno, ayuda también a elevar los niveles de glucosa en sangre. El cortisol es una de las principales de estas tres y es la que llaman coloquialmente como la hormona del estrés. Mientras que en la zona reticular se segregan en muy pequeña cantidad andrógenos. Estos andrógenos son necesarios en el caso del desarrollo del individuo, ya que allí se segrega la dehidroepiandrosterenona. Esa molécula es responsable de ser la precursora de esteroides como la testosterona, ¿ok? Y estimula por ende la masculinización. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la médula adrenal, y aunque aquí está descrita la función de la misma, la vamos a ver nuevamente en otra diapositiva. La médula adrenal la conforma principalmente células cromafines grandes
que son poliédricas y que se disponen a modo cordonal. Bien, también cambia su morfología muchas veces a ovoides o poliédricas. Bien, ellas están rodeadas por una gran red vascular y esos tipos de vasos sanguíneos son principalmente sinusoides. Entonces, estas que son originadas del neuroectodermo son básicamente pequeñas células modificadas del neuroectodermo, polarizadas y dadas hacia la segregación, almacenamiento y luego liberación de neurotransmisores. Si lo digo en términos coloquiales, estos son cuerpos neuronales modificados, que se organizan formando cordones anastomosados y también pequeños grupos irregulares, como pequeños islotes, que están separados por una red de sinusoides capilares. Y aquí en la médula adrenal se segrega la famosa adrenalina o epinefrina, también llamada así, y la noradrenalina o norepinefrina. Estas son mediadoras químicas del sistema nervioso simpático, de las cuales les van a hablar muchísimo en sus lecciones de fisiología veterinaria. Ellas son estimuladas por células nerviosas ganglionares que se encuentran fuera del sistema nervioso central y liberan entonces la adrenalina y la noradrenalina en forma pulsátil y estas ejercerán sus propios efectos fisiológicos. Por último y no menos importante, vamos a hablar ahora de los islotes pancreáticos, que en humanos se llaman como islotes de Langerhans. Los islotes pancreáticos forman esa parte endocrina del páncreas y son agrupaciones celulares muy densas, de forma redondeada u ovalada, formando lo que conocemos como islotes. Bien, cada islote está conformado por numerosas células que son poliédricas y algunas en forma esférica, y entre ellas existe una numerosa red de capilares sanguíneos que son de tipo sinusoidal, y también hay capilares fenestrados clásicos con una fina capa de tejido conectivo. Este tipo de detalle que les estoy dando permite conocer cómo los islotes pancreáticos segregan su producto o su hormona, sus grupos de hormonas directo a un sistema vascular sin tener que pasar por el componente exocrino del páncreas. ¿Bien? Y bueno, las células de los islotes son diversamente conocidas. Desde el punto de vista histológico, ustedes las van a reconocer como las estoy señalando aquí porque son pequeñas agrupaciones que se tiñen muy suavemente en comparación con los demás acinos pancreáticos. Y las células descritas allí son las siguientes. Ellas son conocidas por tinciones especiales, pero se sabe que dentro de cada islote pancreático existen células alfa, células beta, delta, F y células C, que son células inmaduras y se cree hasta el momento que son las células precursoras de todas las antes mencionadas. Las células alfa pancreáticas se encargan de segregar glucagón o glucagón según el texto que estés leyendo, el cual es responsable de aumentar la glicemia basal en el individuo. Las células beta pancreáticas, que son popularmente conocidas, son las que segregan la insulina. Y la insulina es la contraparte del glucagón, es decir, disminuye los niveles séricos de glucosa hasta un nivel que sea aceptable o normal para cada individuo. Existen células delta que segregan la somatostatina, que está involucrada con la hormona hipofisiaria del crecimiento. Bien, podrá parecer extraño que esté esta hormona aquí a nivel pancreático, pero bueno, inhibe también la secreción de glucagón e insulina, por lo que también ayuda como a regular que no haya disparidad entre ellas. Pero la principal función de las células delta es de sintetizar somatostatina. Existen unas células llamadas F, como les dije, que está encargada de producir la molécula conocida como polipéptido pancreático. Muy importante de conocerla porque en perros se ha descrito mucho
Y el polipéptido pancreático es capaz de regular la motilidad gastrointestinal ralentizando los movimientos peristálticos y asimismo también regula la secreción de los ácidos biliares, por lo que disminuiría la contracción biliar y la liberación de los ácidos biliares al tubo digestivo. Esto porque favorece en cierta forma a la digestión del individuo. Y las células C, como les dije, carecen de gránulos secretorios y se cree que como células en estadio inmaduro son capaces de dar origen a las otras, solo que este tipo de función aún no se ha descrito por completo en veterinaria. Aquí tenemos un corte histológico de páncreas. Fíjense de manera muy bonita cómo están esos acinos pancreáticos que ya ustedes conocen. Aquí hay una pequeña área de tejido conectivo, por aquí pasa una trabécula fina y aquí en el centro podemos observar los islotes pancreáticos. La disposición de las células, como les dije, va a depender es de marcaje por inmunohistoquímica. Aquí yo no me puedo detener a decirles, esta es una célula alfa, esta es una célula beta, porque no hay algo que se pueda distinguir en una de otra con la tinción de rutina. Solo por marcajes de inmunohistoquímica podemos conocerlas, pero se sabe que las células endocrinas de los islotes pancreáticos están conformadas por numerosos tipos, que son las que ya les acabo de mencionar. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero que les haya gustado y si tienen alguna inquietud o quieren profundizar, pueden irse a estas siguientes referencias bibliográficas. Esta clase fue tomada del libro de Dieter Delman de Histología Veterinaria, utilizándolo como punto referencial para ustedes, ya que este libro sé que está disponible aún allá y si no, se lo podemos hacer llegar de manera digital. El texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro es un buen libro para conocer las generalidades de histología y también las nociones de varios órganos y sistemas. Leslie Garnett es un libro que particularmente me gusta mucho, es de histología humana. Por así como está el texto, posee un atlas a color y puede servirles de referencia también. Y las imágenes fueron tomadas del atlas a color de histología veterinaria de Bacha y Bacha y la página web de Histology Guide. Pueden colocar este nombre en Google y les va a aparecer allí. Y es una muy buena biblioteca de histología que les puede servir a ustedes para su estudio personal. Por favor, recuerden estudiar. No dejen todo para último minuto en el estudio de la medicina veterinaria y que la disciplina los acompañe, porque esta es muy necesaria para comprender y conocer la histología animal. Muchas gracias por su atención y por acá les dejo mi correo electrónico, es edward.m.camacaro@gmail.com. Estoy a la orden para ayudarles en lo que necesiten en cuanto a histología y también en clínica animal. Lo que ustedes necesiten saber, ahí pueden hacérmelo llegar. Muchas gracias nuevamente por su atención y espero que les haya gustado esta clase.